quiénes son. ¿Son demonios, son monstruos, son psicópatas incontrolables o son hombres de poder que deciden violentar los derechos de los demás, ¿no? A la tribuna. Solicito con todo respeto a los señores legisladores que regresen a sus lugares. Prácticamente tuvo que tirar golpes, forcejear, entramos a la camorra. Entonces un poco sobre eso decíamos, bueno, sí, son como el demonio. Así ya se va a armar un pinche pedote nacional, hijo de puta. Estoy poniendo precedentes en este país, papá. Metí al bote a una periodista, hija de puta. ¿Tú? Dijo que yo hacía fiestas con niños y que tenía 100 denuncias de acoso sexual. Fui a ver al gobernador, chinga su madre, demanda penal, ni se enteró. Ahorita fueron por ella a Cancún, mal hija de puta. No, sí, papá, sí. Pero pinche gobernador le echó huevos el de aquí, ¿eh? Ya la agarraron a las 12 del día, en carro, hijo de puta, esposada 20 horas, si quiere miar que se mee. Ahí le va una demanda civil por daños y perjuicios por difamación. Observo que se intercepta el vehículo y ya nada más les comento, acaban de abordar 3 hombres. Me atiende un judicial de Puebla y me dice que se la van a llevar en ese momento a Puebla por tierra. Sabiendo que era Kamel Nacif, yo me podía esperar lo peor. Dicen que la venganza es una sopa que se toma fría, no caliente, caballero. Cuando Kamel pone en Atarrán y pone las lavanderías, todos estos procesos industriales que son muy tóxicos para los trabajadores, son procesos que requieren mucha agua, mucho trabajo intensivo. Kamel así podía tener toda el agua que quisiera, pero los obreros de Tehuacán no, los campesinos que trabajaban para él tampoco, pero él sí, y además contaminaba, como lo continúa haciendo la industria del vestido acá. Ahí en Vaqueros Navarra duré 11 años. Me pasé a la otra empresa que es Tarrán. Tuvimos problemas de lo mismo, de que no quieran dar utilidades. No me liquidaron, también me explotaron. Nos hacían trabajar 12, 14 horas. Queremos ir al baño, pero nos dicen, pues no hay agua, aguántense. Salen granitos en la cara o en la piel. Siempre me enfermaba de lo que es la nariz por lo de la pelusa. Hablamos con el patrón y dijimos que pues nos hacían falta cubrebocas para trabajar. Y él dijo que no era necesario. Nos explotan 12 horas trabajando. Según que nos van a pagar extras, desgraciadamente nos engañan. Consienten que entren niños menores de 8, de 10 años a trabajar. Y yo no quiero que me corran porque pues, yo necesito el dinero para mantener a mi familia. Pues como no tenemos más estudio, pues no podemos entrar a otro trabajo, que es la maquila nada más. Tiene un alto índice de contaminación por todas las sustancias que se usan para la mezclilla. Raramente el gobernador Mario Marín, en un intento por lavar su imagen, se pone a inaugurar muchas obras públicas. Una de esas obras públicas fue entubar el agua azul de las lavanderías de mezclilla. La contaminación real se sigue dando en los campos de cultivo de San Diego, ¿no? Donde se está tirando toda esta agua azul. Su falta de escrúpulos tiñeron de índigo los mantos acuíferos al centro de México, y Puebla es magnífica en su ámbito histórico, aunque es eclesiástica. Es muy paradójico, dominio satánico, sistema económico, políticos hábiles nominen dólares, lío el pueblo a fuerza de látigo y televisión. Allí están las fábricas de algunos parásitos, empresas británicas, textiles sintéticos, desechan sus químicos en campos agrícolas, dejando en su tránsito desastre ecológico, infantes leucémicos, parcelas inútiles y males endémicos en las tierras áridas, con fines tan frívolos.
las modas estúpidas, llámese límite, llámese décimos, única ética, venta de artículos, quizás un rey. Para dar comienzo a la explicación sobre qué entendemos por cultura política, debemos de empezar hablando del individuo. Cada individuo cuenta con un determinado sistema de actitudes o predisposiciones, y normalmente este sistema de actitudes también suele ser compartido por otros sujetos. Para que lo entendáis mejor, un grupo de jóvenes no participará en el mismo sistema de actitudes que un grupo de adultos o ancianos. 3 líderes estudiantiles iniciaban las pláticas oficiales con representantes del gobierno en la casa de Barrosierra. El movimiento estudiantil declinaba de manera evidente. Mermados y golpeados, los dirigentes que quedaban libres convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El 2 de octubre se reunieron entre 5 y 10,000 personas en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar cerrado con apenas 2 accesos. Una verdadera trampa natural. Una vez sabemos esto, pasamos a dar respuesta a ¿qué es la cultura política? La cultura política, por lo tanto, será el atributo de un conjunto de ciudadanos que comparten las mismas pautas o actitudes ante la política. Él sabe que la economía está al borde del colapso, pero no lo dice. Una historia que comienza en otoño de 1987. La bolsa de valores está de moda y todos ganan, al menos en el papel. Miles de inversionistas inexpertos, pequeños empresarios y clase media compran acciones, apuestan su patrimonio y pierden. El 19 de octubre, el índice de precios se derrumba. Las casas de bolsa y los grandes inversionistas han manipulado el mercado, uso ilegal de información privilegiada y fraudes. El auge del mercado fue artificial. Los novatos pierden miles de millones de pesos y ¿quiénes ganaron? Por ejemplo, Roberto Hernández y Alfredo Hart de la casa de bolsa Acciones y Valores, o por ejemplo, Carlos Slim de la casa Inbursa, entre otros. Un robo apenas castigado por la ley. Un camino fácil para apropiarse de miles de millones. Así se forjaban las fortunas en tiempos en que este señor era presidente, este otro, candidato del PRI, y el país vivía otra crisis económica. De tal forma, cuando una serie de actitudes son compartidas de una misma forma entre los individuos de un grupo determinado, ya sea religioso, social, étnico, etc., nos encontramos ante una misma cultura política. Autores como Almond y Verba, en su obra La cultura cívica, ya señalaron esta definición de cultura política y su relevancia. Para rastrear la existencia de una misma cultura política en una determinada comunidad, es necesario analizar los datos obtenidos en encuestas por muestreo, que nos permiten perfilar las actitudes individuales de las personas encuestadas. Bastó un enfrentamiento entre floristas y policías estatales para justificar asesinatos, violaciones y encarcelamientos bajo el cobijo de la autoridad municipal, estatal y federal. Cifras oficiales señalan 2 muertos, 207 detenidos y 26 acusaciones de ataque sexual policíaco. La desgracia de un pueblo es cuando descubren que tiene algo, que los extranjeros o que el mismo sistema lo quieran. Y su argumento,
que le meten a la gente es que queremos el progreso para ese pueblo. Estaba Higinio Martínez Miranda. Él decide que se vaya a empezar a hacer un reordenamiento de todo el comercio informal para irlo sacando de las calles e inclusive del jardín. Los inspectores de vía pública tratan de levantar a los comerciantes, a los floristas, y ellos dicen no. Entonces da una trifulca. Y habían tenido contacto con los compas de Atenco, con el movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ellos ya habían tenido la experiencia de haber echado abajo un decreto 4 años atrás, donde los querían expropiar de sus tierras, ¿no? Para hacer el aeropuerto. Y se estuvieron teniendo varias pláticas. No se preocupen, se va a retirar la fuerza pública. ¿Y cuál fue esto fue el día 2? ¿Y cuál fue el resultado? Que al día siguiente... 5:20 de la tarde, agentes antimotines realizan operativo para detener a Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Felipe Álvarez e Ignacio del Valle fueron sometidos por decenas de granaderos y golpeados hasta el cansancio. También lo hicieron con Rodolfo Cuellar, quien fue el último en ser sacado e iba prácticamente inconsciente. O sea, yo. A mí esta es la forma en que cómo me detienen. Yo la verdad no sabía ni qué onda, ¿no? Me iban diciendo, ¿sabes qué, hijo de tu puta madre? Ahora sí te vas a morir, ¿a poco sí muy valiente con tus machetitos? Y te vamos a desaparecer. Entran a 60 casas, robaban, destruían, se llevaban a los hombres. Y cuando veían a una mujer bonita o joven, la violaban. Enfrente del esposo, enfrente del hijo, enfrente del hermano. A los mismos jóvenes violaban. Desde el 2001 hasta ahorita, nunca ha desistido el gobierno para no querernos quitar nuestras tierras. ¿Qué vaya a pasar con nosotros? No lo sé. Pero que nosotros no vamos a desistir, no vamos a claudicar, porque los jodidos lo único que tienen es su palabra. De tal forma que la repetición de pautas en las respuestas nos lleva ante la presencia de una cultura política. Por ejemplo, es posible que la mayoría de los encuestados muestren interés por la política, o por el contrario, prefieran mantenerse al margen de ella. De tal forma que en ambas situaciones nos encontramos ante un conjunto predominante de actitudes que evidencian una cultura política. Por otra parte, cuando hablamos de cultura política, no hacemos referencia a una mayor o menor acumulación de conocimientos sobre política, dado que hasta aquellos colectivos con escasos conocimientos políticos forman parte de una cultura política basada en una serie de actitudes comunes. De tal forma que no podemos encontrar una mayor o menor cultura política, sino que cada grupo o colectivo posee la suya propia. Para finalizar, otro aspecto a tener en cuenta es que un individuo no posee por sí solo una cultura política, dado que ésta es siempre un atributo colectivo que corresponde al grupo y no al individuo. ¿Quién le pasó ese papel a Adriana?